La mansión de Albuquerque era un monumento a la riqueza, pero también un santuario de ecos vacíos. En el epicentro de esta silenciosa grandeza vivía Miguel, un niño de 7 años que recorría el mundo en silla de ruedas, con la mirada curiosa siempre en busca de algo que rompiera la inmutable rutina. Era el año 2015 y la primavera se empeñaba en florecer incluso bajo la mirada fría y distante de sus padres, Ricardo y Beatriz. Ricardo, un gigante del sector inmobiliario, tenía las manos encallecidas de tanto estrechar la mano y la mente siempre puesta en proyectos millonarios, pero rara vez se detenía en algo tan frágil como la sonrisa de su hijo. Beatriz, a su vez, era la personificación del orden y la imagen. Cada flor del jardín, cada arreglo de la sala, cada prenda del armario de Miguel, todo estaba meticulosamente diseñado para exhibir una perfección inalcanzable, un barniz social que ocultaba su aridez emocional. Miguel, en este entorno de oro y mármol, pasaba sus días bajo la discreta vigilancia de Elena, la criada, quien era mucho más que una empleada para él. Elena tenía una calidez en la mirada que faltaba en el resto de la casa, una forma amable de cuidar que transformaba las tareas cotidianas en pequeños rituales de cariño y atención. Fue ella quien vio el alma vibrante de Miguel tras su parálisis. En aquel fatídico día, el sol del atardecer se asomaba por los enormes ventanales de la mansión, pintando el suelo de mármol con vetas doradas que, de alguna manera, parecían burlarse del frío reinante. Miguel estaba en el balcón, jugando con un coche de control remoto que Ricardo le había regalado más por obligación que por deseo. El coche, un impecable modelo de carreras, rodaba sin rumbo por el suelo pulido, mientras Miguel, absorto, daba órdenes con un control remoto que parecía demasiado pesado para sus diminutas manos. Elena, como siempre, estaba cerca, arreglando unas macetas con orquídeas raras que Beatriz cultivaba con un celo casi enfermizo. El aire estaba en calma, casi letárgico, un engañoso presagio de la tormenta que se avecinaba. De repente, hubo un movimiento repentino. El carrito se enganchó en una de las ruedas de la silla de Miguel, quien dio un salto e intentó estabilizarse. Pero la silla, pesada e inerte, no se movía. La escena se desarrolló a cámara lenta, una pesadilla silenciosa que desgarró la placidez de la tarde. Miguel, desesperadamente desequilibrado, cayó de lado, y el sonido de la silla al caer fue amortiguado por el golpe sordo de su cuerpo contra el frío suelo de baldosas. A pocos metros, la piscina, de un azul casi irreal, parecía tragarse la luz del sol, invitando a la gente al abismo, y allí fue donde Miguel rodó, sin que nadie pudiera detenerlo, cayendo al agua con un violento chapoteo que pareció despertar a toda la mansión de su letargo. El pánico se apoderó de la sala antes de que se oyera ningún sonido. Ricardo, que salía de la oficina, se quedó petrificado en el pasillo, con el móvil pegado al oído, y la voz del otro lado se perdió en el caos que se formaba. Beatriz, que bajaba las escaleras, lanzó un grito estridente, un sonido que resonó en las paredes e hizo volar a los pájaros del jardín. Los demás empleados que salían de varias salas se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Nadie se movió, nadie pensó. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La escena de Miguel hundiéndose en el agua se repetía en una pantalla mental para todos. La mente humana a veces se paraliza ante lo impensable, y eso fue exactamente lo que ocurrió allí, en ese instante. Pero en medio de aquella parálisis colectiva, una figura se movió a la velocidad del rayo. Era Elena. En sus ojos no había asombro ni conmoción, sino una determinación feroz, casi animal. No pensó, no dudó. Su cuerpo, antes inclinado sobre las orquídeas, se lanzó hacia la piscina con sorprendente agilidad, lanzándose al agua sin importarle su ropa de trabajo ni el choque endérmico.
Nadie lo vio, pero el aura de Elena en ese instante pareció cambiar. Ya no era la discreta criada, era la guardiana, la leona que protegía a su cachorro, y la piscina de repente parecía el escenario de la más urgente de las batallas. Elena se zambulló con una velocidad que desmentía su pequeña figura. Su cabello castaño claro flotaba como algas en el agua turbia de la piscina. Llegó a Miguel en pocos segundos. El cuerpo del chico ya estaba débil, hundiéndose lentamente, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. Con una fuerza que parecía provenir de un lugar desconocido, Elena lo sujetó, con un brazo bajo su cuerpo inerte y el otro sujetándole firmemente la cabeza por encima del agua. El terror en el rostro de Miguel era un reflejo del alma de la mansión, un grito silencioso de ayuda, una súplica de algo que iba más allá de lo material. No dudó, nadando con brazadas fuertes y precisas, empujando al chico hasta el borde. El sonido del cuerpo de Miguel, al ser sacado de la piscina, jadeante y mojado, devolvió a Ricardo y Beatriz a la realidad. El aire en la mansión parecía haberse vuelto denso, lleno de una densa mezcla de alivio y culpa. Ricardo, antaño un busto de mármol, corrió hacia Elena y Miguel, con su impecable traje empapado, el rostro pálido y desfigurado por la angustia. Beatriz, aún al borde de la piscina, temblaba, tapándose la boca con las manos en un inútil gesto de contención. La escena, antaño tan caótica, era ahora un cuadro de paradojas. El hijo menor, vulnerable y mojado, en el centro de una mansión que lo ofrecía todo, menos la sencillez y la protección del verdadero cariño. La imagen de Elena, empapada y exhausta, abrazando a Miguel como si fuera el tesoro más valioso del mundo, contrastaba marcadamente con la inercia de sus padres. Ricardo, con las manos aún temblorosas, se agachó junto a Elena y Miguel. No sabía qué hacer. Sus habilidades de negociación de alto nivel eran inútiles en ese momento de fragilidad. Extendió la mano vacilante y tocó el brazo mojado de Miguel. Fue un toque incómodo, casi extraño, como si redescubriera a su hijo. Los ojos de Miguel, antes llenos de terror, se fijaron en los de Ricardo, y por un instante la distancia entre ellos pareció acortarse. Elena, aún jadeante, entregó con cuidado al niño a los brazos de su padre. Por primera vez en años, Ricardo sintió el peso de su hijo en brazos, no como una carga, sino como una revelación. Era un peso que cargaba vida, esperanza y una profunda culpa por tantos años de ausencia. Beatriz observaba la escena desde lejos, con una mezcla de alivio y una extraña emoción, casi de rabia, mezclándose en su pecho. Se acercó, pero sus ojos no estaban fijos en Miguel, sino en Elena. Ver a la criada, empapada y abrazando a su hijo con tanta naturalidad, como si fueran de la misma tela, encendió una llama de celos que ni siquiera sabía que existía. «Elena, ¿qué pasó? ¿Por qué no mirabas bien a Miguel?» La voz de Beatriz, antes un susurro de pánico, ahora tenía un tono áspero, casi acusador. El alivio de haber salvado a su hijo se convirtió rápidamente en resentimiento, en la necesidad de encontrar a alguien a quien culpar por la falla en su imagen de una familia perfecta. Elena, a pesar del cansancio y la adrenalina que aún corría por sus venas, respiró hondo, con la mirada fija en Beatriz. No había ira en sus ojos, solo una solemne quietud y una profunda tristeza. «Señora Beatriz», estaba a solo unos metros, cuidando las orquídeas. El cochecito de Miguel se enganchó en la silla y se cayó. Fue rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos. Dijo en voz baja, pero firme. Sus palabras no eran una excusa, sino el reconocimiento de una verdad que nadie, hasta ese momento, parecía haber comprendido. La fragilidad de la vida de Miguel, tan fácilmente expuesta en un entorno que valoraba el brillo del suelo por encima de la seguridad de un niño. La sinceridad de Elena
era un incómodo reflejo de la superficialidad de Beatriz, y la tensión entre ellas era casi palpable, un silencio lleno de acusaciones y una inesperada dosis de resentimiento. Ricardo, que hasta entonces parecía haber perdido la voz, levantó la cabeza. Sus ojos, antes centrados solo en la bolsa, ahora veían la escena con dolorosa claridad. Vio la honestidad en los ojos de Elena y la acusación vacía en los de Beatriz. El dolor de casi perder a su hijo, que aún vibraba en su pecho, abrió una grieta en su armadura de empresario despiadado. «Beatriz, basta. No fue culpa de Elena. Ella salvó a Miguel, nadie más se movió». La voz de Ricardo salió más fuerte de lo esperado, resonando en el lujoso ambiente. Las palabras de Ricardo, antes tan raras y mesuradas, ahora tenían un peso inesperado. Un reconocimiento a la valentía de Elena y un reproche velado por la inacción de su esposa. Fue como si hubiera caído en la cuenta, y el mundo de Ricardo, antes tan predecible, comenzó a derrumbarse ante esa simple pero poderosa verdad. La reprimenda de Ricardo golpeó a Beatriz como una descarga eléctrica. Retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de furia contenida. Su rostro, antaño un modelo de perfección, se contorsionó en una máscara de dolor. Ricardo nunca la había confrontado así, sobre todo delante de los empleados, que ahora observaban la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. La imagen de su vida perfecta, tan meticulosamente construida, comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de ese momento de vulnerabilidad. El silencio que siguió fue denso, solo llenado por el sonido de la respiración aún irregular de Miguel y el goteo del agua de la piscina. Era un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito, revelando las profundas grietas en los cimientos de esa familia. En ese momento, Ricardo pareció despertar de un largo sueño. Abrazando a Miguel, lo estrechó contra sí, sintiendo el calor de su cuerpo, la fragilidad de su existencia. Ya no había reuniones urgentes, ni llamadas ineludibles. Solo estaba Miguel y la necesidad de estar allí, presente. Se sentó en el frío suelo del porche, acunando al niño en sus brazos, y empezó a hablarle, en voz baja, del coche, de la caída, del susto. Era un diálogo simple y puro entre padre e hijo, algo que Miguel no había experimentado en mucho tiempo. Ese día, que casi termina en tragedia, pareció inaugurar una nueva era, un nuevo tipo de conexión entre padre e hijo, mediada por la valentía de Elena y el miedo a la pérdida. En los días posteriores a la caída, Ricardo parecía un hombre diferente. Las hojas de cálculo y las reuniones de negocios que antes eran el centro de su universo, dieron paso a momentos dedicados a Miguel. Aparecía en el cuarto de juegos, algo que nunca antes había hecho, y le pedía a Elena que le enseñara sobre los dibujos animados que le gustaban a Miguel, o sobre los autitos que nunca antes había notado. Empezó a leerle cuentos a su hijo antes de dormir. Su voz, antes tan autoritaria, ahora era un suave murmullo que Miguel esperaba con ansias. Era un esfuerzo visible y genuino, como si Ricardo corriera contrarreloj para compensar años de ausencia. La mansión, que antes había estado en silencio, comenzó a resonar con risas bajas y la voz profunda de Ricardo, intentando aprender sobre el mundo de su hijo. Beatriz, sin embargo, observaba esta transformación con una extraña mezcla de desconcierto y creciente resentimiento. El cambio de Ricardo era bienvenido en teoría. Después de 1900, era lo que ella siempre le había dicho que debía hacer. Pero la forma en que había sucedido todo, el papel de Elena como catalizador y la forma en que Ricardo ahora parecía incluirla más en la vida de Miguel que a su propia madre, erosionaron su vanidad. La mansión, antes un reflejo de su impecable control, ahora parecía tener vida propia, con una dinámica que escapaba a su control. Vio a Elena y Ricardo intercambiar miradas y risas por Miguel, y un escalofrío gélido le recorrió el
pecho, una sensación de exclusión y una amenaza invisible para su familia perfecta. La mansión, antaño un lugar de paz superficial, se convirtió en un campo minado para Beatriz. Cada risa que Miguel le dedicaba a Elena, cada cumplido que Ricardo le hacía sobre la dedicación de la criada, era una puñalada en su orgullo herido. Empezó a encontrar defectos donde antes había silencio. La toalla que Elena usaba para secarle las manos a Miguel estaba siempre mal doblada. La forma en que Elena se recogía el pelo para jugar con el niño era demasiado descuidada para los estándares de la casa. Eran pequeñas objeciones, casi invisibles para el ojo menos atento, pero revelaban el abismo de inseguridad en el que se hundía Beatriz. Ella, que siempre lo había controlado todo, vio cómo su reino se desmoronaba bajo la mirada amable y la genuina dedicación de una mujer a la que no le importaban las apariencias. Miguel, con la sensibilidad agudizada de quien vive en su propio mundo, notó el cambio en el ambiente. Notó la mirada fría de su madre cuando Elena se acercaba, cómo la voz de Beatriz se agudizaba al hablar con la criada. No entendía por qué se respiraba un ambiente tan pesado, pero lo sentía. La presencia de Ricardo en su vida, antes tan escasa, era ahora un refugio seguro, y la alegría que sentía con su padre y Elena era genuina. Sin embargo, esta alegría venía acompañada de una sombra, una sutil incomodidad que se cernía sobre la mansión, como el olor de una tormenta que aún no se había manifestado, pero que ya le ponía los pelos de punta. La mansión de Albuquerque se preparaba para la fiesta de aniversario de bodas de Ricardo y Beatriz. Los preparativos eran impecables, como siempre. Camareros impecables circulaban con bandejas de cristal. El aroma a flores exóticas flotaba en el aire y las luces centelleaban, proyectando sombras danzantes sobre los invitados de la alta sociedad. Era la fachada perfecta que Beatriz tanto apreciaba, un escenario para escenificar una felicidad que tras las sonrisas forzadas se desvanecía. Ricardo, aunque más presente en la vida de Miguel, seguía sintiéndose un extraño en ese ambiente, con la mirada discretamente buscando a Elena y Miguel entre la multitud, como si buscara un refugio en medio de ese mar de formalidades. Elena, mientras tanto, estaba en la cocina, supervisando los últimos detalles de la cena con el corazón apesadumbrado. Sabía que la tensión entre ella y Beatriz, y entre Beatriz y Ricardo, estaba a punto de estallar. Sentía la densa energía en el aire, una vibración que la hacía querer salir corriendo, pero la preocupación por Miguel la retenía allí. El niño, ajeno a las complejidades de los adultos, estaba en su habitación, vestido con un traje pequeño, esperando el momento de bajar a saludar a los invitados. Ansiaba volver a ver a Elena, y la perspectiva de estar cerca de su padre en un momento tan inusual lo emocionaba. El escenario estaba listo, los actores en sus puestos, y el telón estaba a punto de abrirse para el drama que cambiaría la vida de los Albuquerque para siempre. La música clásica llenaba el salón, y el murmullo de las conversaciones educadas era la banda sonora perfecta para la ilusión de armonía. Miguel, sin embargo, rompió la rigidez del ambiente al aparecer en lo alto de la escalera principal, no empujado por ninguno de los asistentes, sino por Elena. Vestía un impecable traje azul marino y una sonrisa genuina iluminaba su rostro, contrastando con la formalidad de los adultos. Elena, a su lado, lucía un vestido sencillo pero elegante, elegido con esmero para la ocasión. Su entrada no fue ostentosa, pero sí notable. Todas las miradas se posaron en el chico y la criada, quienes bajaron las escaleras como si fueran el centro de un universo privado, ajenos a la red de celos y resentimiento que los rodeaba. Beatriz, que charlaba animadamente con una amiga, vio la escena y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La sonrisa de Miguel, tan feliz junto a Elena,
y la forma en que Ricardo, al otro lado de la sala, sonreía de oreja a oreja al verlos, la golpearon con la fuerza de un puñetazo. Su mente, antes centrada en guardar las apariencias, se vio inundada por una oleada de celos e inseguridad. Se sintió excluida, una extraña en su propia casa, observando desde lejos la escena que, para ella, parecía una traición. La fiesta, que se suponía sería la celebración de su boda, se convirtió en el escenario de su mayor angustia, un espejo implacable de las grietas en su vida perfecta. La música parecía subir de volumen, la charla de los invitados más distante, como si el tiempo se desviara en torno a Beatriz. Con una copa de champán en la mano, que apretaba con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, caminó hacia Ricardo y Elena, quienes estaban de pie junto a Miguel, hablando animadamente. Su rostro, antes un bastión de calma y control, ahora era un lienzo de emociones contradictorias. Dolor, ira, desesperación. Se detuvo a pocos centímetros de ellos, con la voz ronca, casi un susurro que, sin embargo, cortaba el aire como una cuchilla. Así que esto es todo. Esta es la familia que construyeron a mis expensas, resonó la frase, cargada de un dolor tan profundo que silenció a los pocos invitados que estaban cerca. Ricardo se giró, sorprendido, y la sonrisa se le borró del rostro. Elena palideció, tensa, anticipando lo que vendría. Miguel, sintiendo la energía, le agarró la mano, con los ojos abiertos y asustados. Beatriz, con la voz entrecortada, continuó, sus palabras brotando como un torrente incontrolable de dolor acumulado. Siempre fui la esposa perfecta, la madre perfecta. Cuidaba de la imagen, de la casa, de todo. Mientras tú, señaló a Ricardo, vivías para tu negocio. Y tú, el dedo ahora apuntando a Elena, te aprovechaste de mi fragilidad para robarme el puesto. Era la verdad desnuda y cruda, dolorosa y cruda, liberada sin filtros, exponiendo las entrañas de esa familia para todos los que quisieran ver en ese día de celebración que se convirtió en un patio al aire libre. El silencio que siguió a las palabras de Beatriz ya no era de aprensión, sino de conmoción. Los invitados, antes inmersos en conversaciones banales y sonrisas formales, ahora observaban la escena, algunos con morbosa curiosidad, otros con vergüenza. Empezaron a surgir susurros, propagándose rápidamente por la sala, como un virus que contamina el ambiente de una fiesta. Algunos apartaron la mirada, incómodos ante la exposición de una intimidad tan dolorosa. Era como ver cómo se rasgaba el telón de un escenario, revelando el sucio backstage de una obra que parecía perfecta. La fachada de la familia Albuquerque se desmoronaba públicamente y el eco de las palabras de Beatriz flotaba en el aire, frío y cortante. Ricardo, aturdido, intentó acercarse a Beatriz, extendiendo la mano en un gesto de súplica y desesperación. «Beatriz, por favor, este no es el momento. Este no es el lugar», murmuró con la voz entrecortada, intentando contener el torbellino de emociones que su esposa desataba. Pero era demasiado tarde. Las compuertas se habían abierto y el río de resentimiento de Beatriz, contenido por años de apariencias, fluía libre y violento. Elena, sintiendo el peso de todas las miradas, cogió a Miguel en brazos, protegiéndolo de aquella tormenta emocional, como un árbol robusto que sostiene su frágil retoño. La fiesta, antaño símbolo de estatus y poder, se había convertido en un cuadrilátero de boxeo, donde la verdad brutal y a puño limpio se desprendía. Tras desahogar todas sus penas, Beatriz, agotada y temblorosa, les dio la espalda a Ricardo y Elena. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora parecían vacíos, como si la energía que la impulsaba se hubiera desvanecido de repente. No corrió ni lloró en público. Simplemente caminó con pasos lentos y decididos, alejándose del tumulto que había creado,
cruzando el pasillo y dejando atrás el murmullo de voces conmocionadas y miradas curiosas. Era como si, al exponer su dolor más profundo, finalmente se hubiera liberado de un peso invisible que había cargado durante años, aunque la libertad le costara la humillación pública. El aire en la mansión parecía respirar más ligero, aunque el silencio que se había instalado era más ensordecedor que el ruido. Miguel, acurrucado en los brazos de Elena, no entendía todas las palabras, pero sentía su peso. La voz de su madre, antes tan controlada y suave, era ahora un grito que lo aterrorizaba. Miró a Elena, buscando consuelo, y la criada lo abrazó con más fuerza, transmitiéndole una calma que era el único refugio en el caos. La escena permanecería en la memoria de Miguel, no como un momento de terror, sino como el momento en que se reveló el verdadero rostro de su familia, y cuando la línea que separaba el amor de la conveniencia se hizo dolorosamente clara. Fue el comienzo de algo nuevo, aún incierto, pero lleno de una honestidad brutal que, por muy doloroso que fuera, fue el primer paso hacia la sanación. Tras la explosión de aquella noche, la mansión se sumió en un silencio denso, diferente al habitual. Beatriz, de hecho, se marchó unos días después y buscó refugio en una finca familiar en el campo, lejos de los focos y las apariencias. Allí comenzó una terapia intensiva, enfrentándose a las inseguridades y el vacío que la habían consumido durante tanto tiempo. No fue fácil. Fue como desenterrar viejas heridas, pero con cada una capa de su armadura se desprendía, revelando a una mujer que, tras la rigidez, también anhelaba amor y aceptación. Fue un camino largo y tortuoso, pero por primera vez, Beatriz lo recorría sola, sin la necesidad de complacer ni de mantener una imagen impecable. Mientras tanto, en la mansión, una nueva atmósfera comenzaba a florecer. Ricardo y Elena, unidos por su preocupación por Miguel y la valentía que compartían, vieron cómo la conexión entre ellos se profundizaba de forma inesperada. Ricardo, liberado del peso de una relación basada en la conveniencia, percibió la brillantez única de Elena, su sencillez, su fuerza y, sobre todo, el amor genuino que le dedicaba a Miguel. No era un amor impulsivo, sino uno cimentado en la vida cotidiana, en pequeñas bondades y en una comprensión silenciosa. Miguel, el corazón de esta nueva dinámica, observaba todo con la inocencia de un niño que por fin había encontrado un verdadero hogar, no uno de lujo, sino de cariño,